Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, en Occidente se dio por sentado que era solamente cuestión de tiempo para que la idea de la democracia liberal, para que los valores de una sociedad abierta se esparcieran por todo el mundo. Parecía el desarrollo lógico en ese entonces de la victoria de Estados Unidos sobre la Rusia comunista luego de décadas de Guerra Fría. 30 años después de la caída del muro, hoy es claro que esa era una idea equivocada. El fin de la historia que predijo alguna vez el politólogo de Estados Unidos Francis Fukuyama nunca llegó. El surgimiento de China y de su sistema de mercado abierto pero sociedad cerrada resultó ser una muralla formidable para la democracia en Oriente. Pero la ola democrática ni siquiera logró penetrar en Rusia, el lugar donde precisamente se había derrumbado el comunismo. 9 años después de la caída del muro de Berlín, llegó a la presidencia de Rusia Vladimir Putin en el año 2000. Ahí sigue hoy, tras lograr ganar un referendo para la modificación de su constitución. Además, ahí podrá seguir hasta el año 2035. Solamente Joseph Stalin ha gobernado por más tiempo Rusia desde la era soviética frente al récord actual de Putin, que ahora podría romper. Durante su mandato, el exespía de la KGB ha logrado navegar con éxito 2 recesiones globales, la caída de los precios de las materias primas, el principal producto de exportación de Rusia, 4 presidentes de Estados Unidos y 3 papas. La huella de Putin en la escena internacional pasa por la anexión del enorme territorio de Crimea a Rusia, por haber influenciado las elecciones de Estados Unidos para lograr que Donald Trump llegara al poder, pasa por sostener en el poder al presidente de Siria, Bashar al-Assad, al chavismo en Venezuela, pasa por dividir constantemente a la Unión Europea 20 años después de haber llegado al poder. Y lo que podría ser apenas un punto medio en este largo mandato. Ahora la voz de Putin se alza incluso para cuestionar el orden liberal que hace menos de medio siglo pensábamos había triunfado luego de la caída del muro. A pesar de este enorme grado de influencia que tiene Vladimir Putin, sabemos acá en Colombia sorprendentemente poco de quién es él, de cuáles ideas representa, de qué mirada tiene hacia la posición de Colombia en la escena internacional. Este programa busca remediar un poco esa falta de información. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche en Zona Franca un programa para aprender, para darle nuevos ángulos a esa curiosidad que genera el líder de Rusia, que a veces tenemos y satisfacemos nada más con fotos de él abrazando animales, peleando con osos, saludando palomas, montando a caballo. Hoy, y ya que esta será una presencia, ha sido y será una presencia tan duradera en la escena internacional, nos metemos a preguntarnos qué representa Vladimir Putin, que representa para la posición de Colombia, para el teatro de la política en América Latina. Aquí una pequeña línea de tiempo alrededor de la vida de Putin y de su largo periodo ya frente al país enorme de Eurasia que es Rusia. Entonces, Vladimir Putin entre el 75 y el 90 fue un oficial de la KGB, que es la policía secreta rusa. Estaba posicionado, estaba destacado en la Alemania soviética de ese entonces, y ahí estuvo y ahí vivió la caída del muro de Berlín. Luego llega a Rusia, él es un abogado y empieza a hacer política. Al final del mandato de Boris Yeltsin empieza a trabajar en el Consejo de Seguridad de Boris Yeltsin y luego le sucede como presidente de Rusia entre el año 2000 y el 2008. Entre ese periodo tenemos entonces la guerra de Osetia del Sur, que es un conflicto de países cercanos de la influencia de Rusia. Luego gana las elecciones presidenciales y se extiende el periodo de 4 a 6 años en el 2012 y permanece en el poder. En el 2000, entonces estoy leyendo solamente las de arriba. Es primer ministro de Rusia del 99 al 2000.
y en ese momento deja en el poder a Dmitry Medvedev, y él actúa como una figura en la sombra de ese poder, o así lo interpretaron, digamos, en algunos círculos de análisis internacional. Su primera crisis, la primera crisis que enfrenta es la crisis del 2002, la crisis de rehenes en el teatro de Dubrovka, en Moscú, cuando cerca de 50 separatistas chechenos toman de rehenes a 800 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños civiles que estaban en ese teatro, y ahorita podemos hablar un poco de la resolución de esa crisis. La guerra de Osetia del Sur, primer ministro de Rusia, cuando deja Medvedev, gana las elecciones presidenciales, se extiende su periodo. Después, en el 2014, llega la anexión de Crimea, que es un territorio enorme, una península que pertenecía a Ucrania, y es anexada por Putin frente al asombro y la inacción un poco de los aliados de Ucrania en la escena internacional. Aquí falla la OTAN, fallan los intereses de Estados Unidos y Rusia reclama la soberanía, el poder sobre este territorio que había tenido antes en el pasado. Después Rusia se mete en los ataques aéreos a Siria y se mete en el teatro de operaciones sirio, apoyando al presidente Bashar al-Assad, apoyando la guerra de Bashar al-Assad en contra del Estado Islámico, pero al mismo tiempo soportando al régimen que en ese entonces Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, denunciaba como criminal de guerra. Hay bastante evidencia de que en efecto Bashar al-Assad usó armas químicas, gas sarín contra población civil en las zonas de oposición que todavía se disputan en esa larga guerra de ese país. En el 2018 ganó las elecciones nuevamente, y este 2020, y a propósito de eso es que hablamos de Putin hoy, gana un referendo constitucional para modificar la constitución rusa de 1993, lo que le permite permanecer en el poder hasta el año 2036. A propósito de la primera crisis de Putin, la crisis del 2002, la del teatro, aquí un extracto de lo que fue en ese momento esa toma de rehenes en medio del contexto de guerra global contra el terrorismo que se vivía en ese momento. La sala estaba llena de gente mirando un espectáculo romántico. Sin embargo, se convirtió en horror cuando en plena representación personas armadas y enmascaradas aparecieron en escena. El 23 de octubre del 2002, un grupo de terroristas de origen checheno se apoderó de la sala. Cuando los terroristas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se produjeron varias explosiones y disparos. Empezó así el asedio del edificio, durante el cual lamentablemente no se pudo evitar que hubiese víctimas entre los rehenes. En 1 hora y media, el representante oficial del Servicio Federal de Seguridad informó que el teatro estaba controlado por los servicios especiales y que los 40 integrantes del grupo armado fueron eliminados. La tragedia de Nordós, que se saldó con 130 muertos, entre ellos niños, fue un golpe para todo el país. Y ojo, entonces esa es la versión de los medios oficiales rusos. RT, Russia Today, es un medio financiado por el Estado ruso, y es un medio al que hay que tener y hay que mirar con cautela, en el sentido de que transmite sobre todo información oficial, información que le interesa al aparato de relaciones exteriores de Rusia. Decían que desafortunadamente se perdieron algunas vidas de civiles. De hecho, lo que sucedió es que el gobierno ruso, Putin, se negó a negociar con los terroristas chechenos que tenían a los rehenes, y llenó el teatro de Moscú con un gas que adormecía a la gente, pero a muchos los mató a cerca de 200 rehenes, y luego las fuerzas de seguridad entraron y terminaron con la vida de los terroristas adormecidos. Ninguno de los terroristas logró sobrevivir, y esto habla de ese talante y de la negociación que tuvo en ese momento, la forma de enfrentar que tuvo en ese momento Putin en el contexto de la guerra contra el terrorismo. Para darnos una mejor idea, para seguir pintando esta imagen de Vladimir Putin, me acompaña desde Cali el profesor de Estudios Políticos de la Universidad ICESI de Cali, Vladimir Rubinsky. Vladimir Rubinsky nos acompaña, tiene un doctorado en Desarrollo Internacional y Cooperación de la Universidad de Hiroshima en Japón. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayúdenos. A ver, yo creo que tenemos una imagen muy mal formada para un neófito de Putin al que usted le quiera explicar quién es esta poderosa figura de las relaciones internacionales. ¿Usted por dónde empezaría?
Bueno, Vladimir Putin obviamente proviene de una familia, tenía madre, tenía padre. No tenía una familia, decimos, muy afortunada en los tiempos de la Unión Soviética, pero sí hay un detalle que a veces parece muy interesante porque su abuelo aparentemente fue el cocinero de Vladimir Lenin, ¿sí? El líder de la Revolución de Octubre. Pero esto yo creo que no tenía mucho impacto sobre su formación profesional. Lo que sí sabemos que él estaba, cuando era adolescente, todo indica que estaba vinculado con algunos grupos del crimen organizado allá en Rusia, en la ciudad que se llama Leningrado, y por esta razón básicamente se quedó bajo la vigilancia con precisamente KGB, que le luego ayudaron a entrar a la universidad bastante prestigiosa, la Universidad Estatal de Leningrado, que no se llamaba en ese entonces. Y cuando él gradúa, como usted estaba mencionando, como un abogado, pero él no comienza su práctica como abogado, sino después de hacer su pregrado en Leningrado, él comienza sus estudios en una escuela especial de KGB. Y cuando graduó de esta escuela, parece que no fue uno de los mejores graduados porque no le mandaron, decimos, al occidente, sino le mandaron como un espía a un país aliado de la Unión Soviética en este entonces, que es Alemania democrática, ¿sí? La Alemania oriental. Allá es cuando ocurre el colapso de la Unión Soviética, que parece que sí, para Putin fue una trauma realmente muy fuerte porque decimos, este fue el fin de todo lo que él pensaba que iba a construir como su carrera en primer lugar. Él regresa a Leningrado, que ya tiene otro nombre, ya es la ciudad de San Petersburgo, y todo indica que mantiene ciertos también vínculos con algunos grupos de crimen organizado en ese entonces, y está encargado en la distribución de la ayuda humanitaria que proviene desde el exterior en ese entonces a la ciudad de San Petersburgo, y así comienza a trabajar con algunas estructuras de poder en Rusia. Él está trabajando con un alcalde muy popular en ese entonces. Y Vladimir, escúcheme, sí. y usted va en orden cronológico y creo que solamente quiero llevarlo un poquito para atrás para entender. Tal vez si yo entiendo algo de Vladimir Putin, siento que es un hombre que tiene una ideología y que sus decisiones se toman por una visión nacionalista de una patria rusa. Y tal vez esa visión nacionalista se construye a lo largo de su historia familiar. Entiendo que varios de sus abuelos y tíos estuvieron en el ejército ruso durante la Segunda Guerra Mundial, que su padre también sirvió en la Marina en algún momento. Es decir, que su crianza está asociada a la pertenencia a la nación rusa. Mira, todas las familias de nosotros, de Rusia, tenemos una historia muy parecida a la familia de Putin. Por eso, precisamente, la historia y la memoria de la Segunda Guerra Mundial para nosotros es tan importante. La familia de Putin no es nada diferente en este sentido. O sea, cada uno de nosotros podemos decir eso. Lo mismo puedo decir yo, que mis abuelos participaron en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la ideología de Putin como tal no está formado en ese entonces. Putin es el hijo de su tiempo y de esas transformaciones que vivía Rusia. Cuando él llega al poder supremo en Rusia en el año 2000, él es prácticamente occidental. Él tiene una visión bastante pro-occidente. Él fue el primero que llama a George Bush después de los ataques contra las Torres Gemelas, y él dice que estamos juntos, Estados Unidos y Rusia. Pero luego comienza a cambiar su visión. Y comienza a cambiar su visión precisamente porque el contexto de Rusia está cambiando. Rusia logra reconstruir una economía, vuelve en un país bastante importante en la arena internacional, pero Putin demanda un lugar mucho más allá de una potencia, decimos, regional, allá en Europa. Él quiere que Rusia se vuelva a jugar un papel decisivo. Y es donde él comienza realmente a construir las estructuras de poder que le ayudan ahora a mantenerse en el poder tanto tiempo en Rusia. Y esto es lo que busca la nueva constitución rusa. Es la constitución, la nueva versión de la constitución de 1993, que era muy occidental, muy pro-occidente, muy liberal,
y ahora Putin no arriesga buscar aprobación de una nueva constitución, por eso él hace 206 cambios a esta constitución, que es prácticamente un nuevo documento, pero no se llama la nueva constitución, la constitución modificada, y allá sí presenta una visión de Rusia completamente diferente, que es lo que usted dice, Rusia nacionalista, Rusia muy conservadora, pero aparte de eso, garantiza prácticamente su permanencia al poder hasta el año 2036. Es curioso porque nadie sabe cómo describir el régimen ruso, si decir que es una democracia autoritaria, una dictadura parlamentaria o cómo entenderla. Yo tengo aquí, por ejemplo, una lista de personas asesinadas que han estado en la oposición y son todos unos asesinatos extraños. Si quiere, lo pongo aquí en la pantalla y hacemos una lista muy cortica de esos asesinatos que tienen que ver no solamente con personas que están en la oposición. ¿Lo tenemos, muchachos? Asesinatos de la oposición, ya viene, sino de personas que estaban afiliadas a la política exterior rusa. Entonces está Stanislav Markelov, que era una activista de derechos humanos, crítico y denunciante de los crímenes del ejército ruso en Chechenia. Él es asesinado en el 2009. Natalia Stermirova, activista de derechos humanos. ¿Tenemos más? Ahí solamente, además de eso, varios espías en otros países, envenenamientos, cosas que parecen sacadas de novelas de la Guerra Fría. Y en ese sentido hay una forma en la que se ve que hay unos métodos violentos en contra de la oposición que permiten que Putin siga en el poder. Es correcto lo que usted está diciendo. Cuando Putin asume el poder al comienzo del año 2000, Rusia todavía tiene estas instituciones y formalmente tiene también las instituciones democráticas. Sin embargo, lo que hace Putin es básicamente moverlos, transformarlos en muy débiles. Y reemplazar estas instituciones democráticas, como era el Parlamento, que estaba jugando un balance, decimos, en el poder, que tenía una voz muy fuerte en los tiempos de Yeltsin en la década de 90, ahora prácticamente es un teatro. Ellos no deciden absolutamente nada. Lo mismo con el sistema de corte en Rusia, no es independiente para nada en términos prácticos. Hay un círculo de las personas que son muy cercanos a Vladimir Putin, son sus amigos desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos hacen parte de una cosa que se llama el Consejo de Seguridad de Rusia, y allá donde precisamente están tomando las decisiones. Y ellos no tienen ninguna transparencia en lo que ellos están haciendo y prácticamente puede hacer lo que quieran. Y ahora con esta nueva versión de la Constitución, Putin tiene todo el poder. O sea, yo creo que es importante subrayar. Cuando están hablando de 206 enmiendas a la Constitución, claramente que hay muchos nuevos artículos que cualquier ruso, como yo, por ejemplo, vamos a estar de acuerdo, ¿sí? La defensa de la soberanía, la importancia de la historia. Pero detrás de estos hay unos 80 o 90 enmiendas que prácticamente describan cualquier escenario que pueda ocurrir en 2 años, cuando van a ocurrir las elecciones presidenciales, donde Putin, si quiere, puede quedarse nuevamente como el presidente, pero incluso puede inventar cualquier otro título para él y van a seguir con el poder, porque esta nueva versión de la Constitución dice que incluso la persona que en este momento, en 2020, ocupa el puesto del presidente, goza de inmunidad en cualquier cambio, o sea, sí, puede hacer lo que precisamente quiere. Vladimir, eso quiere decir que aquí en América Latina debemos, pues si no hemos empezado ya después de que lleva 2 décadas, definitivamente, como va a durar tanto más, debemos avanzar en una comprensión más sofisticada de qué quiere Putin hacia la región y tendemos a ver la presencia rusa simplemente como un apoyo al chavismo, pero ayúdeme a entender si este es un apoyo estratégico simplemente en relación a sus relaciones con Estados Unidos, o si hay una visión rusa hacia nuestro continente y nuestra región. Bueno, es una muy buena pregunta y gracias por preguntarme sobre eso precisamente, porque el valor principal, el valor clave de América Latina para Rusia de Vladimir Putin es precisamente nuestra cercanía acá a los Estados Unidos, porque Putin y sus compañeros están mirando el mundo en esta lógica bipolar todavía.
Putin está convencido que los Estados Unidos es el obstáculo número uno para Putin para poder avanzar con su agenda internacional y también representa un peligro para la continuación de su poder, de su régimen dentro de Rusia de hoy. Y los rusos piensan que América Latina es muy importante para Estados Unidos. O sea, yo no estoy diciendo si es así o no es así, pero esta es una visión que tienen los rusos y por esta razón ellos sí quieren mantener la presencia acá. En el caso de Venezuela es un caso que presentó muchas oportunidades para Vladimir Putin porque primero Chávez y ahora Nicolás Maduro están dispuestos a colaborar en todo lo que quiere Vladimir Putin. Pero Rusia prácticamente puede buscar también algunos otros aliados. Lo que ellos comenzaron a hacer con Bolivia. Lamentablemente para Vladimir Putin ya no está Evo Morales allá, sí. Pero ellos constantemente están buscando las oportunidades para interactuar, para hacer, decimos, las relaciones que ellos puedan aprovechar luego para molestar a los Estados Unidos prácticamente por su presencia acá, ¿sí? Y por otro lado, esto también es una evidencia clave para el público ruso. Esto es lo que venden en la televisión rusa. Yo hice un cuento para el año pasado, mostraron más de casi 300 informes sobre Venezuela. Venezuela es el tema central en la televisión rusa, controlado por el gobierno, y esto es una evidencia clara desde la perspectiva de Putin y para estos rusos que consumen esta información que les produce la televisión rusa, que Rusia de nuevo es grande, que Rusia ya es una superpotencia que puede alcanzar tan lejos geográficamente como América Latina. Estamos hablando con el profesor Vladimir Rubinsky. Vladimir Rubinsky es profesor de estudios políticos en la Universidad ICESI de Cali. Vladimir, acompáñenos en una corta pausa de comerciales y le quiero hacer una pregunta más acerca de la nueva posición que ha adquirido Colombia en medio del intento y de la política exterior de Iván Duque de cambiar el régimen de Venezuela y lo que implica para nosotros estarnos ya simplemente en la indiferencia, sino en una enemistad abierta con el régimen ruso. Volvemos con eso en minutos. Seguimos en Zona Franca, esta noche un programa para saciar nuestra curiosidad acerca de los líderes más influyentes en la escena global. Hablamos de Vladimir Putin a propósito de que ganó recientemente, hace algunos días, un referendo que modificó la Constitución rusa de 1993 en una cantidad enorme de enmiendas. Lo que nos llegó acá es que puede quedarse en el poder hasta más allá del año 2030, pero además hay modificaciones importantes a la manera en la que se distribuye el poder en Rusia a través de sus consejos y de sus aparatos burocráticos. Hablamos con el profesor Vladimir Rubinsky. Vladimir Rubinsky es ruso, da clases en el ICESI de Cali de política internacional y es experto en las relaciones de Rusia con los países asiáticos. Las relaciones de Rusia con América Latina y también de los países asiáticos con América Latina. Vladimir, entonces, le decía yo antes de salir de la pausa, Colombia en este gobierno de Iván Duque cambió su posición frente a Rusia, cambió su posición también frente a Venezuela y en ese sentido no es ya simplemente un país que tiene una contradicción ideológica, que tiene los mismos, que es amigo de los enemigos de Rusia, sino que abiertamente está haciendo esfuerzos para interferir en lo que Rusia denomina una de sus prioridades en política internacional, que es el sostenimiento del régimen de Maduro en Venezuela. ¿Qué consecuencias podría traer eso? Escuchamos, por ejemplo, al representante en el Consejo de Seguridad de la ONU decir y preguntarle a Colombia por la operación fracasada de mercenarios que se lanzó desde La Guajira. ¿Eso puede llegar a algo más? Bueno, yo creo que obviamente cuando estamos hablando de las preferencias de Rusia en América Latina, Colombia no se encuentra dentro de estas preferencias. Yo creo que nunca ha sido como prioridad para la política rusa. Ahora, lo que está pasando en Venezuela es precisamente una de las consecuencias de la visión que tiene Vladimir Putin acerca de América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos. Pero yo no creo que Putin y Rusia de Putin está dispuesta a meterse en mayor cantidad de los problemas y dificultades que Rusia en este momento está enfrentando debido a su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. De hecho,
Durante todas las reuniones de Putin con Nicolás Maduro, nosotros escuchamos un mensaje que a veces no prestan atención a este mensaje, pero yo creo que es un mensaje muy importante. Y Putin está diciendo a Maduro que hay que hablar con la oposición. Y los rusos básicamente lo que están diciendo que ellos estarían dispuestos a ver el cambio del régimen en Caracas, pero siempre y cuando el nuevo régimen que va a reemplazar a Nicolás Maduro va a respetar a los intereses rusos que tiene que ver con la presencia de esta nueva empresa que compró todo lo que tenía Rosneft, pero hay una presencia rusa importante en el sector energético todavía y también precisamente que sería Rusia que va a participar como uno de los países importantes amigos de chavismo en esta negociación en la posible salida de Maduro en el poder. Sí. Y precisamente porque Rusia quiere hacer eso, porque es muy costoso mantener su presencia en Venezuela. Y Putin también entiende eso y yo creo que es por esa razón no va a buscar algo que puede ir más allá de lo que Rusia en este momento ya está haciendo en Venezuela. Ok, y esa es una visión importante porque Rusia se ha caracterizado por tener una política exterior agresiva, digamos, para decirlo menos. No solamente a través de acciones encubiertas y de su muy sofisticado sistema de inteligencia. Vimos en Afganistán, por ejemplo, que hay un esquema para pagar recompensas a grupos afganos para que den de baja a soldados estadounidenses, sino también de influenciar las elecciones. Y en ese sentido me da la impresión de lo que usted dice, Colombia no es un premio tan grande como para que Rusia se tome la molestia de interferir muy agresivamente en nuestra política. No, y Rusia no quiere hacer esto para nada, porque los rusos están muy orgullosos y muy contentos que por primera vez, de hecho ni siquiera la Unión Soviética tenía eso, Rusia tiene relaciones estables diplomáticas con todos los países latinoamericanos. Para los rusos América Latina es la única región entera del mundo donde pueden viajar sin visa a cualquier país. En ninguna otra región puede tener eso para los rusos y ellos no quieren conflictividad con ningún otro país de América Latina precisamente porque lo que buscan es poder influenciar sus relaciones con los Estados Unidos y no meterse en los problemas ni con Colombia ni con algún otro país. Esto sí es muy claro. Esa es una opinión muy reconfortante. Vladimir Rubinsky es profesor de estudios políticos en la Universidad ICESI de Cali. Muchas gracias por habernos hablado esta noche, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca indagando acerca de esta figura, la figura de Vladimir Putin, el líder global tal vez más influyente que vayamos a tener nosotros en esta generación, no solamente por la influencia de Rusia, sino por la longevidad de su mandato. Volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca esta noche, un programa sobre Vladimir Putin, sobre quién es esta persona que lleva tanto tiempo y que aparentemente después de una reforma constitucional durará tanto más a la cabeza de Rusia, uno de los países más influyentes en la escena internacional. Nos vamos a conectar con Vladimir Flores, es especialista en lengua y cultura, Rubén Flores, especialista en lengua y cultura rusa de la Universidad Nacional, es profesor de la Nacional, magíster en literatura rusa y candidato a doctor a ciencias de la cultura. Acaba de lanzar el libro donde es coautor Entre osos y dragones. Ahí está. ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes, Daniel. Con un gusto aquí de participar y conversar sobre esta figura carismática, enigmática, una figura que produce temor, una figura que es amada, admirada, vilipendiada. Es un gran personaje. Y yo creo, Rubén, que aquí nos cuesta trabajo entender a Putin porque nos cuesta trabajo entender a los rusos. Y ahí hay una cosa tal vez cultural, tal vez política, que hace que las miradas sean difíciles de compaginar. ¿Usted cómo nos introduciría a la Rusia que tanto quiere a Putin? Yo pienso que la mejor fórmula, la mejor imagen es esta matrioshka que representa a Putin. Tiene muchas concavidades, tiene muchas figuras, ¿verdad? Esas figuras que se encajan una en otra
como una especie de cebolla. En realidad la figura de Putin es una figura que corresponde a la cultura de Rusia, a las tradiciones, ya sea como personaje político, ya sea como personaje social. En primer lugar, debe decirse que Putin viene de una ciudad que es San Petersburgo, Leningrado. Esa es una ciudad primero de pensadores, de estrategas. Es una ciudad donde se resistió un bloqueo de 900 días cuando la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad esforzada y valiente. Para hablar de pensadores, esa ciudad es la cuna del matemático Perelman, que rechazó $1 millón por haber descubierto un teorema matemático que durante cerca de 100 años no había resuelto nadie. Esa ciudad es la ciudad donde nació y vivió el descifrador de los jeroglíficos mayas, y esa ciudad es también la ciudad de Dostoyevsky, es decir, es la ciudad también de la gran música Stravinsky, el gran maestro de música clásica, y la gran ciudad donde ajedrecistas connotados han dado lugar a nuevas formas de jugar el ajedrez. Entonces es una ciudad de un gran pasado militar, una ciudad de un gran pasado de pensadores y una ciudad de un gran pasado de grandes artistas, una ciudad de audacia. Quiero dedicarme a ese punto. ¿Qué es Vladimir Putin? En primer lugar, es una figura audaz en el sentido de que ha tomado decisiones con reacciones calculadas y rápidas. Primera decisión rápida, la que él toma hacia finales de los años 90, cuando el poder de Rusia, el poder económico, que era la fuente del poder político, estaba en manos de poderosos oligarcas. Parecía que lo apoyaran a él y él los utilizó. Pero cuando Putin es nombrado presidente después de las elecciones de enero, en las elecciones de enero del 2000, lo que hace al mes es decidir: aquí mando yo. Y muchos de ellos tienen que salir del país porque Putin impone las decisiones del Estado de que deben dar cuenta de sus ingresos, de que deben pagar tributos y que deben someterse al poder político. Esa decisión muy audaz, porque todos lo asociaban a Putin con los oligarcas de los años 90 que estaban en el círculo de poder más cercano a Yeltsin, que de hecho llamaban la familia de Yeltsin. Esa decisión audaz le gana la simpatía de la población. Y Rubén, déjeme hacerle una pregunta acerca de precisamente de las claves culturales detrás de muchas de las propuestas que hace Putin. Hay una lucha identitaria, o al menos así lo percibimos desde Occidente, en cuanto al tema de las libertades civiles, no solamente democráticas, sino el tema en contra de las minorías sexuales, por ejemplo, ha sido muy llamativo para Occidente, de cómo Putin es el defensor de una visión muy tradicional, muy conservadora, que se ha opuesto, digamos, a una apertura que en cambio ha tenido mucho más éxito en otros lugares del mundo. Ayúdeme a entender esa visión tan conservadora y tradicionalista. En eso hay una oxímoron, una paradoja. Por un lado, Putin se apoya en la enorme y extendida y profunda creencia del pueblo ruso son ortodoxos. Rusia es un país de 170 millones de habitantes, con una población de musulmanes. Son cerca de 20 millones de musulmanes en Rusia. Esa es una convicción que desde Occidente, pensemos Francia, pensemos Inglaterra, sería una visión conservadora. Desde Colombia sería una visión tradicionista. Recordemos el número tan alto de creyentes cristianos que hay en Colombia, y recordemos también el número tan alto de creyentes católicos que hay en Colombia. Entonces, desde una perspectiva occidental, norteamericana o francesa, sería un conservador. Desde una perspectiva de Occidente periférico como Colombia, esa sería una postura tradicionista. Pero no estamos hablando de epítetos. Quiero decir las claves culturales. Por un lado, Putin es ortodoxo, cristiano ortodoxo, pero de otro lado, Putin es una persona que nunca se ha referido a las minorías LGTB de manera peyorativa. De hecho, él invitó a Elton John, lo invitó a que participara en un concierto. Cuando recientemente la embajada norteamericana, un poco por
por provocar a la mayor población cristiana ortodoxa de Rusia, provocarla o generarle un pensamiento de un tipo, pone la bandera LGTB en la frontispicio de la embajada de los Estados Unidos en la calle central, al frente casi del Instituto Cervantes de Moscú. Le preguntan un poco provocando a Putin, bueno, ¿y qué piensa de esa bandera? Putin se sonríe y dice, no, pues ahora sabemos quién vive ahí, pero él no ha tenido, la televisión rusa, de hecho, personas muy carismáticas, en el sentido de medios masivos de espectáculos, de showmen, son de esa orientación sexual y siguen trabajando en la televisión, en el teatro, en el ballet. En ese sentido, no ha habido de parte personal de Putin una decisión en contra de estas minorías. En ese sentido, quiero señalar que es en los grupos culturales que tienen una influencia en la industria cultural de Rusia, tienen ellos su presencia, su influencia, su lenguaje y su participación. Rubén, muchas gracias por habernos ayudado a empezar a abrir esta matrioska que es la personalidad y el mandato del presidente Vladimir Putin. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Rubén Flores es semiólogo y lingüista, es profesor de la Universidad Nacional, fue ministro consejero en la Embajada de Colombia en Rusia. Gracias por hablarnos hoy. Gracias. Nosotros seguimos aquí, una mirada distinta todavía para terminar acerca del papel de Vladimir Putin en la geopolítica, no solamente en la geopolítica mundial, sino en la que antaña a Colombia en esta tensión que tiene con Venezuela. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, seguimos hablando de Vladimir Putin. Putin cogió a Rusia cuando estaba en un momento difícil, había problemas económicos profundos de autoestima y hoy cuestiona abiertamente al orden internacional. Voy a poner aquí un extracto de una entrevista que le dio al Financial Times, donde dice hay que repensar el orden liberal. Поэтому сама эта идея сама себя жила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Потом традиционные ценности, о которых я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают там гомофобами и так далее. Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной, скажем, сексуальной ориентации. Дай Бог здоровья, пусть живут и так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными, понимаете? Nos vamos a conectar con Andrés Servi, es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, está en Argentina, ha escrito sobre la influencia rusa en América Latina. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Yo no sé cómo esté su ruso, yo sé que estaba escuchando ahí, pero esa era la entrevista en donde Putin decía el orden liberal es obsoleto y es una vuelta increíble que este hombre que recoge y llega a la presidencia en Rusia después de Boris Yeltsin, cuando se pensaba que el orden liberal iba a conquistar Rusia, que 20 años después sea la voz que dice el orden que ustedes nos prometieron no sirvió. ¿Qué propone él a cambio? Bueno, primero hay que señalar que Occidente se ha equivocado reiteradas veces hoy en día con la aspiración de que algunos de los países emergentes o que retornan a la arena internacional se vuelvan occidentales o que se vuelvan democracias liberales en el estilo occidental, y no solo le ha pasado con Rusia, le ha pasado con China, evidentemente. Pero volviendo al tema de Rusia, yo creo que lo que hay es una recuperación de una serie de valores tradicionales que van de la mano con la restauración del papel de Rusia como un actor internacional después de la implosión de la Unión Soviética, que es uno de los logros de Putin y que desde luego legitima mucho su poder dentro de la propia Rusia. Ahora, ese poder además está sustentado en quizás la caracterización no explícita, pero sí presente, de que Rusia es una civilización con sus propias características, recién lo señalaba el entrevistado anterior, quizás multiétnica, pero predominantemente en núcleos ortodoxos,
Y los valores tradicionales son los valores que pesan en este caso y que además se expresan en algunas de las enmiendas que se han planteado a la Constitución en esta especie de consulta reciente que se ha desarrollado en Rusia. Ahora, desde el punto de vista occidental, algunos de esos valores pueden tener reminiscencias medievales, son valores extremadamente conservadores, Sí. no necesariamente asociados con algunos de los valores, como bien lo señala Putin, del sistema liberal. Lo que pasa que ahí hay que matizar y ver cada caso en particular. Un hecho que es particularmente distintivo en lo que propone la reforma de la Constitución es que el derecho internacional no impera sobre el derecho nacional, es decir, la soberanía está por encima de todo y ningún tratado internacional puede someter las decisiones que se tomen desde el punto de vista de la gestión política en Rusia. Entonces, esto sí genera una especie de turbulencia en la relación con el sistema internacional. Claro, y en ese sentido América Latina empieza, pues, o sobre todo aquí en Colombia, en donde la situación con Venezuela se ha vuelto cada vez más álgida, empezamos a preguntarnos entonces, ¿Rusia qué quiere? ¿Hasta dónde está dispuesta a ir para apoyar sus intereses nacionales? ¿Qué tan agresivamente puede actuar en la región para sostener esos intereses y qué tan importantes son realmente? Bueno, en realidad lo que hay que entender es que la presencia rusa en América Latina tiene que ver más que nada con este restablecimiento de Rusia como un actor protagónico en el sistema internacional y una vez asegurado su entorno más cercano, a pesar de las sanciones occidentales, después de la anexión de recuperación o anexión, depende del punto que se mire, de Crimea, Rusia permanece en la región en principio porque es un factor irritativo, distractivo para el gran actor occidental, en el caso nuestro, en el hemisferio, que es Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista es que hay una presencia rusa que tiene un componente geoestratégico muy importante. Ahora, muchos analistas coincidimos que, dada la gran presencia china, Rusia también ha estado desarrollando su propia actividad comercial, sus propias inversiones, a una escala mucho menor, desde luego, y esto hace que quizás la balanza se equilibre un poco en relación a cómo se van a adelantar las cosas en el futuro. Yo creo que sí es muy sintomático que tanto Rusia como China sean los pilares del apoyo a Venezuela y al régimen de Maduro. Creo que en eso sí juega mucho los principios que defienden de soberanía y no de intervención, pero también la necesidad de confrontar y en algunos momentos de desarrollar una rivalidad muy evidente con Occidente en general y con Estados Unidos en particular. En uno de sus artículos usted arranca con una anécdota, con una frase que le dice un periodista ruso y es que los papas son posiciones para las que se nombran a las personas vitaliciamente y Putin ya se ha reunido con 3 papas. ¿Usted cree que después de esta reforma constitucional es esperable que Putin se vaya a haber reunido con 4 papas cuando finalmente termine su mandato o por muerte natural? ¿O por algún tipo de sucesión? Mire, es altamente probable, es un escenario probable, pero yo creo que esta situación de transición que está viviendo desde el punto de vista político Rusia bajo Putin tiene algunas explicaciones mucho más complejas. Putin necesita relegitimizarse y de alguna manera apoyarse en la ciudadanía rusa para enfrentar cambios en la élite política que él ha generado, que él ha creado, justamente que mencionaba el entrevistado anterior, desde el momento en que es electo en el 2000 como presidente, tiene que recomponer esa élite porque esa élite está poniéndose muy inquieta con la posibilidad de que Putin no siga en el poder y está empezando a buscar cuáles son las alternativas. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa de introducir cambios en la Constitución van en ese sentido de reafirmar la autoridad, de recomponer su grupo de apoyo
Probablemente yo creo que va a haber algunos desplazamientos todavía en el futuro inmediato en cuanto a las altas esferas de poder en Rusia, y por otro lado también relegitimar el apoyo de la población, a pesar de que han votado alrededor, creo que el caudal de votantes ha sido del 67%, Sí. en este caso de la reforma de la Constitución. En realidad, si no me equivoco, el apoyo a Putin sobre ese número fue de un 77,92%. Independientemente de que se pueda presumir algún tipo de irregularidades, cosa que es discutible, lo cierto es que demuestra un apoyo significativo a Putin, a pesar de muchas cosas que han sucedido recientemente, inclusive con el manejo de la pandemia, que ha tenido un impacto sobre la población rusa muy claro, ¿no? Y usted señala tal vez una característica fundamental de la personalidad de este gobernante, y es la capacidad para reinventarse y leer el momento actual. Fue el presidente que se unió a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo a principios de los años 2000, después fue el presidente que tomó la oportunidad para reclamar territorios anhelados por los rusos como Crimea, y ahora se reinventa para de alguna forma darle una nueva voz a nuevos tecnócratas y una nueva generación de rusos que hay en ese país y que han surgido del desarrollo que él mismo ha promovido como gobernante. Sí, lo que es evidente es que es una personalidad que tiene la flexibilidad necesaria como para adaptarse a las nuevas circunstancias que se le presentan y utilizar el capital acumulado, y en particular el restablecimiento del rol de Rusia en el sistema internacional es un capital muy importante a los ojos de la ciudadanía rusa, más allá de que haya sectores opositores. Utilizar ese capital para restablecer su poder bajo otras formas o otras modalidades y en base a otra plataforma de apoyo desde la sociedad rusa. Y creo que ese es el proceso que estamos viviendo en este momento. Hay un claro énfasis en la promoción de tecnócratas jóvenes, como usted lo mencionaba, que constituyen parte de ese apoyo, y quizás la creación de un funcionariado con otras características más técnicas y menos políticas, que puede marcar una diferencia en términos de los apoyos que recibe Putin a futuro. Ahora, esto no necesariamente conduce a que tengamos a Putin hasta el 2036. Faltará ver y veremos. Si ustedes quieren leer acerca de las ideas de Andrés Servi, pueden comprar su libro Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre Rusia. Gracias. Nosotros hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Nos vemos la próxima con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.